Buenos días, compañeros. Eh, Hoy vamos a ver la batalla de Marne, que es la primera batalla de un lugar de la guerra que va a ser muy sanguinario. La primera confrontación fue entre Austria-Hungría cuando va a invadir Serbia por el asesinato del archiduque, como ya habíamos visto. Y resulta que Serbia se defiende muy bien, logra resistir lo suficiente hasta cuando llegan la movilización de las tropas rusas y se defienden. Mientras eso ocurre, Alemania aprovecha y dice: mi momento ha llegado. Entonces, como su momento ha llegado, se propone invadir primero Francia para coger impulso e invadir Rusia, porque Rusia no es cualquier enemigo. Rusia en ese momento todavía lo es enorme, sí, absurdamente grande. Como es absurdamente grande, no es fácil invadirla. Aunque en términos militares Rusia no estaba bien, pero sin embargo es mucha población a la que hay que hacer frente. Entonces primero los alemanes deciden invadir Francia para luego atacar Rusia. ¿Por qué atacar Rusia? Lo que pasa es que como Rusia se metió contra el Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro invadió Serbia. Recordemos el sistema de alianzas, ¿no? Las potencias centrales son Austria-Hungría, el Reino de Bulgaria, el Imperio Turco Otomano, que ya está muy debilitado. ¿Listo? Esas potencias, primero Italia, que está con ellos, y después se cambia de bando, que eso lo veremos en la medida del transcurso de la guerra. Entonces, en este orden de ideas, si se meten con Serbia, se meten con Rusia, ¿no? Porque son eslavos, recordemos que ambos son eslavos. Entonces, Rusia quiere atacar a Austria-Hungría por lo que está haciendo con Serbia, pero no quiere meterse con Alemania, no le interesa a Alemania. Alemania, pues, sí, son germanos, pero no me han hecho nada. Yo quiero vengar a Serbia por vengar a Serbia con lo que le están haciendo a Austria-Hungría. Entonces, inicia la confrontación de ese lado, de la península balcánica. Ya habían tenido muchos problemas los Balcanes ellos solitos, ya habían independizado y Turquía los había dado cierta autonomía, se los rotaban, y como en esa península cada pueblo alrededor de Europa había tenido un enclave, un parche de población ahí, eso en un futuro va a repercutir en terribles consecuencias, en el sentido de que cada parche de población, los que se sienten eslavos del sur, los que se sienten eslavos occidentales, entre eslavos se discriminan también. Entonces, más antes de la guerra, habían tenido un conflicto ignominioso, y en ese conflicto ignominioso, pues muchas potencias querían sacar partido porque dicen: no, pues yo voy y me anexo aprovechando que están agarrados y me quedo con la península de los Balcanes, que está llena de pueblos, pero pueblos que se discriminan y que quieren tragarse al otro pueblo, porque en el pasado cada pueblito había sido un mega imperio de grande como Cundinamarca. Entonces querían, entre los Balcanes, pues agarrarse. Eso es antes de la guerra. Y explico esto para referir que va a haber un primer ministro en Inglaterra, que en ese momento estaba y se llamaba Winston Churchill. Él no era primer ministro, pero lo va a hacer en un futuro. Y dice que si algún día llega a haber un problema gigantesco en el mundo, va a ser por un maldito problema en los Balcanes. Y mírate que por ahí empezó las cosas, porque los Balcanes ya estaban agarrados, y por eso es que el independentista serbio mata al archiduque, pero el independentista serbio era una persona independiente, no estaba confabulado con el Estado, ni nadie lo mandó, y fue solito y mató al man. Entonces, Rusia, recapitulemos, Rusia defiende a Serbia de Austria-Hungría, pero Austria-Hungría es aliada del Imperio Turco Otomano y de Alemania. Por eso es que Alemania quiere invadir Rusia, porque Rusia se metió con Austria-Hungría, pero para poder invadir Rusia tiene que cascarle primero a Francia para que coja impulso. Alemania cree que eso es, que Inglaterra no se va a meter, porque como los ingleses y los franceses siempre se han odiado, dicen: no, pues eso es que le van a ayudar. Entonces piensan meterse por Francia para eso, y piensan que es una guerra rápida, que eso es ir, matar y ya, y me fui. Y los piensan coger de sorpresa.
Ese es el plan Schelfen. Consiste en sorprender a los alemanes, a los franceses, por la neutral Bélgica. Pobre Bélgica, se había declarado neutral. Dijo: yo con ustedes no me meto, no me casquen. Si se llegan a cascar en un futuro, yo veo cómo están las cosas. No. Y ¡pum! Se le meten por Bélgica los alemanes y los sorprenden. Entonces van por Bélgica una parte. Entonces mientras los alemanes los franceses intentan reaccionar hacia Bélgica, se le meten por el otro lado, por el flanco un poco más sur, por el río Marne, y se van rápido movilizando. Y ahí Francia queda, pues, cuando recibe la noticia, ya los alemanes están en Francia, ya están avanzando, ya llevan bastante trecho recorrido y tienen que movilizar las tropas que están en París, en la capital, y no pueden llegar tan rápido porque es que de aquí a que reúnan todos los camiones que están dispersos, los camiones del ejército que están dispersos por toda Francia, eso no se hace rápido. Y va a ocurrir algo inesperado que hoy por hoy sería imposible. Habían muchos vehículos en París, pero de servicio público. Y los taxistas, a primero se les pregunta: ¿ustedes me colaborarían? Y los taxistas: no, de una, ¿cómo fue? Yo por allá sí voy. Y era una guerra. Y más de 5.000 taxis. Taxis muy antiguos, pero taxis. Se van a meter a los soldados de a 2 y 3 soldados con la metralleta hacia el lado y ¡pum! Los movilizan rápido. Es una cuestión de minutos porque es la primera vez que se van a movilizar en carros, muchos carros, las tropas. Sí, era a caballo antiguamente. Es la primera guerra moderna que va a haber. Entonces van a movilizar los taxistas del Marne, los taxistas parisinos. Van a llevar rápido, en menos de un día llegan, suben, vuelven y de venida van devolviendo a las personas que han estado heridas, a las mujeres, a los niños, gratis. Y en medio de un conflicto. Entonces los taxistas van a llevar al ejército y van a devolver a las víctimas que sufrieron el primer ataque, ¿no? Entonces, la batalla del Marne es parte del plan Schelfen, no sé si lo pronuncié bien, no sé alemán, y consiste en ese ataque, en ese primer ataque que se pensó que sería relámpago, se pensó que sería así rápido, voy, un 2-3 por mí, que con Francia ataco, y nunca se imaginó que Inglaterra sí iba a reaccionar. Inglaterra no reacciona tanto porque se meten con Francia, porque tenían un acuerdo de la doble entente cordial, del entendimiento cordial, que era la primera vez que no echaban la madre porque siempre habían vivido agarrados. Si no se metes por Bélgica, porque Inglaterra tiene claro que desde las guerras napoleónicas y un poquito antes, cada vez que un imperio monta la espantosa, arranca desde Bélgica hacia Inglaterra a por ellos. Nunca se han ido a invadir, pero ya aprendieron la vieja confiable, ¿no? Desde que si yo logro salvar Bélgica, me salvo a mí mismo, porque Bélgica es el pedazo de península más próximo a Inglaterra. Entonces, Inglaterra interviene, los taxistas movilizan rápidamente las tropas, eso no lo contaban los alemanes, y la batalla pues termina favoreciendo a los franceses, aunque se va a recrudecer más porque ahí se estanca. Digamos que sí se toman Francia, pero no se la toman todas los alemanes. Y quedan ahí estancados. Entonces llegan los destacamentos alemanes, llegan los en menos de un día, llegan porque los otros creen que se demoran 2 semanas en llegar y no, resulta que llegan el mismo día. Llegan las tropas, 5.000 taxis diarios, ¿no? En menos de un día, Entonces llegan y se confrontan y se arman trincheras. Entonces ya no son los viejos destacamentos con la banda de guerra, sino que comienzan a darse bala y ahí se va haciendo una zanja, ¿sí? Se van haciendo unas trincheras, que va a ser el horror de la Primera Guerra Mundial, las trincheras. Las trincheras son huecos que usted hace en tierra esperando a que el otro avance. Si es que avanza, se pueden demorar 2 semanas y no avanza, lo que hacen es tirarse bombas, bala, salir, invadir la otra trinchera y tragarse la trinchera del otro. Sí, avanzar sobre trincheras. Entonces cada bando hace huecos que son las trincheras
y comienzan a lanzarse bombas a invadir la otra trinchera del enemigo y a avanzar sobre trincheras. Eso es una muerte horrible, porque los campos donde se ocurren esas trincheras pues son las veredas, las fincas que han sido abandonadas pues por el avance militar, y esas fincas estaban llenas de comida y va a haber una proliferación de ratas, pero ratas para dar y convidar, ratas por aquí y por allá, y va a llover mucho, los huecos se van a llenar de barro, se van a llenar de ratas por doquier, los van a morder a los soldados. Por si fuera poco, la ingeniería militar va a comenzar a sofisticar algo que es el gas mostaza, una clase de gases venenosos también que derriten la garganta. Usted lo respira y se le, por pedazos, se le van cayendo la garganta. Entonces, es una guerra bastante ignominiosa la que empieza ahí. Mira tú que la cosa empezó en Balcanes y termina repercutiéndose en Francia. Ese va a ser el frente más tétrico de la guerra, porque llueve, el pasto se desaparece, porque con ese poco de bombas, ¿qué ver del pasto? Eso es tierra embarrada, llena de ratas, llena de humo. Ahora, para defender la trinchera toca poner unas cruces, unas X en madera, y esas X en madera se llenan de alambre de púa. Mucha gente, si no se moría con el gas mostaza, huyendo de la desesperación de la guerra, se caen y quedan ensartados y se lo comen los ratones. Entonces, o se enredan con el, pues es que era mucho, no era como en las casas de seguridad que tienen una línea así de alambre de púa, sino que era demasiado alambre de púa. Porque recordemos que en ese momento el espíritu que tiene Europa es que la violencia es la partera de la historia. Es decir, que la violencia es la que ayuda a parir los hechos de la historia, los grandes cambios, y que tiene que ser así, necesariamente ha sido así. Y sí, ha sido así, pero no tiene por qué ser así. Entonces, para poder expandirse y lograr su cometido territorial, tienen que usar la violencia. Y cuanto más fuerte y más agresivo sea, mejor, y que todo estalle, que todo explote. Pero del lado del enemigo. Entonces, lo que va a ocurrir es que las trincheras ahí van a nacer. En el caso de Serbia, que se logran defender con el rey viejito, dándole, insuflándole el ánimo que los pobres serbios necesitan, porque es que no tienen nada que perder. Es decir, donde los invada Austria-Hungría, pues se desaparecen. Ahí sí los serbios, con todos los fierros, y el rey viejito de 32 años comienza a animarlos, y la gente logra resistir lo suficiente para que lleguen las tropas rusas y los terminen de defender. Entonces, la batalla del Marne tiene esas características. Ahí son 3 batallas crudas. O sea, batalla no es un día, batalla es lo que se demoren dándose bala, pueden demorar 6 meses. Entonces, una de las batallas va a ser la del Marne, que es la primera del frente occidental. Va a haber otro frente que es el frente oriental, que luego lo veremos. Las siguientes batallas son las más abominables. Es una batalla de Somme y Verdún. Terrible, es decir, el horror de las trincheras allá va a estar más exacerbado. Mucha gente se iba a la guerra con sus uniformes engalanados, como si fuera una banda de guerra, así todos bonitos, todos chiquinos, todos rosaditos, creyendo que eso era simplemente ir, dar un balazo y me devuelvo y llego lleno de gloria y medallas y me condecoran. Pues no. Esos uniformes que se veían todos bonitos, llenos de plumas y estandartes y cositas doradas, allá se va a volver plomizo. Plomizo es como si fuera gris sucio. Se va a volver de ese color, se van a llenar de ratas, se les va a salir toda clase de enfermedades durante la guerra. Entonces, la batalla del Marne es la que inicia y se hace posible mediante la movilización de las tropas a través de los taxis, quien lo dijera. Hoy por hoy, no, el taxi está colombiano menos. Pero pues mira tú esas pequeñas variables que no se tienen en cuenta, ¿sí? Dentro de la historia. Entonces eso es lo que el tema de hoy. Ahí en las diapositivas hay unos personajes que fueron los líderes de cada bando de la guerra, de esa batalla, ¿listo?